Vamos a ver cómo se comporta un condensador en un circuito de corriente alterna. Lo veremos, lo estudiaremos teóricamente sin fasores, con fasores para asustarnos un poquito y después con un ejemplo ya se nos quitará todo el susto. Oye, mira, que me acabo de dar cuenta que acabé el vídeo y aquí pone bobina y tiene que poner condensador. Bueno, a ver cómo lo arreglo para el resto del vídeo. Tú no te asustes. Vamos allá. El condensador tiene una capacidad C. Es la capacidad que tiene de acumular cargas en el circuito eléctrico, C. La unidad son los faradios. La reactancia capacitiva se llamará X sub C, que son los ohmios que genera esa capacidad, porque realmente, ¿cómo ve el circuito de corriente alterna al condensador? Como una resistencia. X sub C es igual a 1 partido por 2 pi frecuencia, la frecuencia del circuito, porque la frecuencia del circuito influye directamente en la resistencia que ofrece el condensador por la capacidad, que es igual a 1 partido por omega C. Omega es 2pi por frecuencia, es la velocidad angular. Si tenemos una frecuencia, tiene una velocidad angular en la cual hace un ciclo completo. Eso es la omega. Y si hablamos del complejo que representa la reactancia capacitiva, voy a ponerlo aquí. Ese complejo será X sub C, que vale el X sub C con un ángulo de menos 90 grados o menos J, el complejo J por X sub C, menos JX sub C. Como en los circuitos de corriente alterna no hablamos de resistencia, sino hablamos de impedancia, menudo nombre, impedancia, el valor de la impedancia, si solo tenemos un condensador, será igual a X sub C. O el complejo de la impedancia será el complejo de la reactancia capacitiva, X sub C. Para que no quede la duda, forma polar del complejo, forma binómica o rectangular para expresar el complejo, X sub C. Para recordar, cuando expresemos el valor instantáneo del voltaje, tenemos que asignarle un valor phi para ver dónde empieza. Vamos a considerar que phi es igual a 0, o sea que el voltaje tiene un phi 0. Esta va a ser nuestra referencia. Es como si hacemos una foto fija en el momento en el que phi vale 0 y veremos cuánto vale la intensidad, si va adelantada, atrasada o si va a la par. En un circuito resistivo va a la par la intensidad y la corriente y el voltaje. Entonces, ¿cómo influye? Porque he dicho que la frecuencia del circuito va a influir en el valor de la reactancia capacitiva. ¿Cómo influye? Si tenemos una frecuencia 0, que sería como corriente continua, implica que si está dividiendo, es como si tuviéramos un X sub C que tiende a infinito, una resistencia infinita. Por lo tanto, es como si mi condensador fuera un circuito abierto en el cual no pasa corriente. Con una corriente continua se llena de cargas el condensador y una vez lleno ya no deja pasar corriente. Es como si se cortara el circuito. Si la frecuencia aumenta, la reactancia capacitiva disminuirá. Cuanta más frecuencia, menos resistencia ofrece al paso de la corriente eléctrica. Influencia de la frecuencia en el valor de la reactancia capacitiva. Vamos a verlo ahora sin fasores. Sin fasores, voltaje igual a resistencia por intensidad, no, impedancia por intensidad.
Si tengo el valor del voltaje, estos serán valores eficaces. Voltaje, valor eficaz, intensidad, valor eficaz. Para calcular la intensidad tendré que hacer el voltaje dividido por la impedancia, que será igual al voltaje partido por la reactancia capacitiva, porque en este caso solo tenemos reactancia capacitiva, solo tenemos un condensador. Y con fasores, ¡uy, qué susto, que vienen los fasores! Tendremos el fasor voltaje es igual al fasor impedancia por fasor intensidad. ¿Cuánto me valdrá la intensidad? El fasor intensidad será igual al fasor voltaje partido por el fasor reactancia o impedancia, perdón. Será igual al voltaje partido por X sub C, fasor. El voltaje habíamos dicho que tenía, ahora vamos a poner su forma polar, ya que tenemos una división, y para las divisiones usaremos las formas polares. Voltaje con ángulo 0, phi igual a 0, porque lo hemos tomado como referencia, y reactancia capacitiva con ángulo menos 90 grados. Y así vamos a ver voltaje partido por X sub C, partido por la resistencia, es la intensidad. Vamos a ver si la intensidad está adelantada, atrasada. 0 menos 90 son 90 grados. Por lo tanto, la intensidad va adelantada 90 grados respecto del voltaje. Expresión fasorial. Voltaje es igual a, lo vuelvo a poner, valor eficaz del voltaje con 0 grados. La impedancia será igual a X sub C por menos 90 grados. Y la intensidad será igual al valor eficaz de la intensidad, valor eficaz del voltaje con 90 grados. Vamos a ver con valores instantáneos. He cogido la onda del voltaje. Sí, antes voy a poner el valor instantáneo de la intensidad. Intensidad será igual a la intensidad máxima. ¿Cuánto es la intensidad máxima? El valor eficaz de la intensidad por raíz de 2. Por lo tanto, el valor instantáneo de la intensidad en cualquier momento será igual a la intensidad máxima por seno de omega t más 90 grados. ¿Cuánto esto vale 0? Cuando omega t vale menos 90 grados. Por lo tanto, seno de 0 será 0 y máxima por 0. La intensidad, que la voy a poner aquí en rojo, en esta gráfica con los valores instantáneos, valdrá 0 antes del voltaje. ¿Y cuánto antes? Un valor pi medios o 90 grados. Aquí valdrá la intensidad 0. Empezará a hacer la onda, alcanzará su valor máximo en el momento 0, el voltaje lo alcanzará 90 grados después, por eso va adelantada respecto del voltaje, o el voltaje va atrasado. Luego volverá a su valor 0 en pi medios, el valor mínimo lo tendrá en 3 pi medios, en pi, y en 3 pi medios volverá a valer 0 y volverá a empezar la onda, siendo este el valor I max y aquí el valor menos I max. Ahora vamos a poner en el diagrama fasorial, que tiene una velocidad angular de omega. ¿Cuánto vale omega? 2pi por la frecuencia. El vector o el fasor voltaje, como lo cogimos como referencia 0 grados, este será el fasor voltaje. Y la I máxima, el fasor intensidad, está adelantado, va 90 grados delante, porque va girando en este sentido, en el sentido antihorarios. Por lo tanto, el I max lleva 90 grados de ventaja. Así sería nuestro diagrama fasorial. Ahora, un ejemplo sencillito usando la fórmula sin fasores y con fasores, para que se nos quite el susto. Y ya está. Y fiesta.